El propósito por el cual estamos aquí en la tierra es para que aprendamos a atribuir toda la gloria a Dios, refiriéndonos a esta salvación tan maravillosa que Él nos ofrece. La salvación proviene pura y exclusivamente de Dios. Debemos, sus hijos, comprender que el hombre por sí mismo es incapaz de lograr su salvación. Pero, tal cual nos enseña la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, Dios amó tanto al mundo, que envió a su muy amado Hijo, acá a este mundo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, la mayor parte de la gente no cree. En el Evangelio de San Juan, capítulo 3, nos relata que un religioso judío, uno de los principales, fue de noche a ver a Jesús y le dijo: sabemos que procedes de Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Nadie los puede hacer si Dios no está con él. Jesús, que conoce la mente de todos los hombres, sabía que la intención de este hombre llamado Nicodemo era conocer acerca de la salvación. Y antes de que él se lo pregunte, Jesús le dice: ¿sabes que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios? Es claro que la mente del hombre natural no puede entender lo que Jesús le acaba de decir a Nicodemo, como tampoco lo puede comprender todo aquel que no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Observen qué reflexión necia tuvo Nicodemo, el cual le dice a Jesús: ¿acaso un adulto puede ingresar de nuevo en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Él bien sabía que esto no era posible. Entonces Jesús le insiste diciéndole: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué importantes son estas palabras, no solo para Nicodemo, sino para todos aquellos que hoy están escuchando. No tiene ningún valor el ser un religioso como Nicodemo. Tu religión no puede salvarte. No puedes ver el reino de los cielos y menos entrar en él. Hacerlo solo por tener tal cual religión no te ayuda para nada. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. El versículo 6 dice que el que nace de padres humanos es humano, pero el que nace del Espíritu es espíritu. Los humanos solo tienen vida por unos pocos años y después mueren, tal como lo explica el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, verso 50, que este cuerpo de carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. No puede. Se lo voy a explicar en forma bien sencilla para que usted me comprenda. Este cuerpo humano que tenemos termina descomponiéndose en una tumba. Por eso es vital, para entrar en el reino de Dios, tener la experiencia del nuevo nacimiento. Para eso Jesús vino a este mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree ya tiene vida eterna. ¿Y por qué cree? ¿Quién nos dio el don de la fe? Dios mismo lo ha hecho, tal como dice la carta de Judas en el versículo 3,
que debemos contender ardientemente por la fe dada por Dios a los santos. Fue dada, es un regalo que da Dios a quienes Él ha elegido para recibir esta fe antes de crear este mundo, como también lo explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 4. Lo explica así también en la carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 16, que no es ni del que corre, ni del que se esfuerza, sino de Dios que tiene misericordia. Gloria a su nombre. Solamente lo recibe aquel que es objeto de la misericordia de Dios. Y en San Juan, capítulo 1, verso 12, seguimos entendiendo esta lección. Pero los que recibieron a Jesús y creen en Él, a los que creen en Él, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Y son hijos de Dios, versículo 13, no por la naturaleza humana, ni por los deseos humanos, sino porque Dios, escuche bien, porque Dios los ha engendrado. Sí, así dice la palabra ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Sí, simplemente porque creímos, esa fe que nos da Dios, nos engendró y nacimos del Espíritu, nacimos de nuevo. Y ahora ya no dudamos que entraremos sin ningún lugar a dudas en el reino de Dios. ¿Y tú, querida alma que me escuchas, has creído? ¿Has nacido de nuevo? Si es así, te invito a que des toda la gloria a Dios, que le alabes, porque debemos estar muy agradecidos, porque no somos salvos, porque creímos nosotros por algún don natural. No, porque tú nos has dado esta fe y por esta fe tú nos has engendrado de nuevo y ahora sabemos que somos hijos de Dios y entraremos en tu reino eterno. Aleluya. Muchas gracias, querido Padre, te damos en esta hora. Quiero hablarles del valor que tiene vivir en una relación íntima con el Dios creador de los cielos y la tierra. No se trata de pertenecer a tal o cual religión, no, sino el ser guiados por el Espíritu Santo. Porque Jesús fue quien dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Sin embargo, seguramente muchos dirán, yo no escucho esa voz del Espíritu dirigiéndome. ¿Saben por qué? Porque todavía o bien no han llegado a tener la maravillosa experiencia de ser cristianos de verdad, pero por otro lado también hay algunos que sí han llegado a tener la experiencia del nuevo nacimiento, sin embargo consecutivamente han desoído esa voz del Espíritu Santo hablándoles. Ser cristiano no se trata de tener una religión, se trata de tener una íntima relación con Dios. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 26, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En nuestra vida cotidiana, aquí, en este mundo, no es extraño que en algún momento nos enojemos con alguien, nos enfademos. Por eso usa el apóstol Pablo esta expresión, pero agrega lo siguiente: no pequéis. A causa de nuestra naturaleza, no estamos libres en algún momento de enojarnos con alguna persona. Pero sigue diciendo, no pequéis.
¿Y cómo es este asunto de no pecar? Entonces dice lo siguiente: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dicho esto de otra manera, es que ese enojo no les dure por mucho rato. Utilizó esta enseñanza el apóstol Pablo para explicarnos cuál es la razón por la que hoy muchísimos han dejado de oír la voz del Espíritu Santo. Porque ese enojo con alguien permanece inalterable. Qué pena, ¿no? Muchas veces ha entrado el sol y siguen enojados con una o con muchas personas. Saben que a mí me llevó mucho tiempo aprender a caminar con Dios, y aún sigo aprendiendo y aprendiendo cada día. Llegar a ser guiados por el Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que aprender es a no discutir. Para que surja una discusión, tienen que intervenir por lo menos 2 personas, como mínimo, ¿no? Pero si uno se calla, indudablemente la discusión cesa. No obstante, habiendo superado esta primera etapa, hay otros motivos, los cuales son muy variados, por los cuales las personas se enojan unos con otros. Se produce un distanciamiento. Aún hay personas que se dejan de saludar, increíble, ¿no? Aún hermanos en la iglesia. Y el apóstol Pablo sabía mucho acerca de esto, por eso los amonesta a estos hermanos de Éfeso diciéndole, tal como lo he leído: no se ponga el sol sobre el enojo. Resuelvan esta situación en el día. No permitan que esta situación se prolongue, porque están haciendo que el Espíritu Santo se aleje de sus vidas. Tal como lo dice ahí en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, no hagan que el Espíritu Santo se entristezca. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurre, entonces finalmente dejamos de sentir su dirección. En cambio, sucede lo contrario si pedimos perdón, no solo a Dios, sino también a la persona con la cual estamos enojados, sea nuestro cónyuge, nuestro hermano, nuestro vecino, nuestro compañero de trabajo, etcétera, etcétera, con cualquiera, ¿no es cierto? Arreglemos cuentas. Entonces volveremos a sentir esa suave voz amorosa del Espíritu Santo, el cual vino para convencernos de pecado. Fundamentalmente por eso Dios envía al Espíritu Santo, para convencernos de pecado y de juicio. Gloria al nombre de Jesús. De este modo, nosotros podemos aprender a tener una vida libre de justificación propia. Por el contrario, si no procedemos de ese modo, cuando viene el Espíritu Santo, nosotros nos justificamos y decimos, ¿pero por qué tengo que pedir perdón? Yo no hice nada malo. Sin embargo, no estamos en comunión unos con otros y siempre atribuimos al otro la culpa. Pero ya dejamos de sentir la presencia del Espíritu Santo, su gratísima compañía. Cuánto me cuesta explicar esto, pero cómo anhelo que ustedes lo puedan entender, porque esa es la voluntad de Dios, una vida de comunión con Él, guiados por el Espíritu Santo, sensibilizando nuestros oídos a la voz del Espíritu, y de ese modo, para que abunden los frutos, y así podemos ser mucho más felices. Yo quisiera ahora orar para que Dios haga esta obra en aquellos que están escuchando. Querido Padre, tú sabes que me faltan palabras, pero yo apelo a la intervención de tu Espíritu en esta misma hora, oh Dios,
Toca los corazones de quienes están escuchando esta palabra, que resuelvan esa situación para que puedan así restablecer la comunión contigo y con los hermanos y con los vecinos y con quien sea, para que así no haya estorbos y puedan vivir una vida feliz con la certeza absoluta de esta eterna salvación que tenemos en Jesucristo. Sí, querido Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hoy seguiremos hablando acerca de la vida que debemos llevar para vivir iluminados por el Espíritu Santo. Los que poseemos la experiencia del nuevo nacimiento, sabemos que en nuestro cuerpo poseemos dos naturalezas distintas, las cuales son opuestas entre sí. El apóstol Pablo lo sabía muy bien y lo expone magistralmente en el libro de Romanos capítulo 7. Para diferenciar estas dos naturalezas, a una de ellas la llama el hombre exterior, refiriéndose a nuestro cuerpo, y a la otra naturaleza la llama el hombre interior, refiriéndose a nuestro espíritu. Después de esta breve introducción, la cual nos conduce a entender mejor la lectura de Romanos. Ahora vamos al versículo 22 del capítulo 7. Porque según el hombre interior, el espíritu, me deleito en la ley de Dios. Es decir, me deleito en hacer la voluntad de Dios. Pero dice el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros, en mi cuerpo, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, prisionero, a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando nosotros nos damos cuenta de estas naturalezas que poseemos, como dijimos, se oponen entre sí, surge entonces esta pregunta que está en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta está en el versículo siguiente, el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque es indudable que necesitamos el auxilio de Jesucristo para alcanzar la victoria sobre nuestro cuerpo que tiene tendencias a hacer lo malo. Y lo dice así el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, ahora versículo 1. Dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu es perdonando a quienes nos han herido, mayormente con sus críticas, calumnias y actitudes parecidas que nos separan unos de otros y por ende también nos separan de Dios. Recibo comentarios a mis mensajes y una hermana me preguntaba, ¿y si el otro no quiere perdonarme? Aprovecho esta oportunidad para responderle que no se preocupe, ese no es el problema suyo. Romanos capítulo 12, verso 18 dice, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todo. Es decir, de parte nuestra, tenemos el compromiso de buscar la paz con todos. Pero sabemos que el hombre natural, el cuerpo,
tiene esta tendencia de autojustificarse y no solo que no perdona, menos quiere pedir perdón. Este dice, ¿por qué voy a pedir perdón? No. Si yo no hice nada malo, fue el otro que procedió mal. Bueno, eso es muy natural para el hombre que no ha recibido la luz del Espíritu Santo. Pero si ustedes quieren tener una vida victoriosa, entonces deben ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Por eso es que yo les invito a tomar la iniciativa de pedir perdón, aun a quienes se han constituido gratuitamente como enemigos suyos. No es fácil, no, nada fácil, pero por el poder que Dios nos brinda, es posible. Sí, todo es posible para Dios. Y el resultado será recibir una paz indescriptible. Será una experiencia maravillosa que ustedes tendrán hoy mismo. ¿Cómo me gustaría que en los comentarios me relataran los resultados al poner en práctica esta enseñanza bíblica? De ese modo podrán comprobar la realidad de la intervención de Dios en quienes lo obedecen, sus escogidos, como lo leímos en el versículo 1 de Romanos capítulo 8, el cual dice así: y ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo más importante de todo esto es que no estamos en condenación, como lo acabamos de leer. No estamos en condenación. Vivir así es evidencia de que marchamos junto a Jesús a la patria celestial, bendecidos aquí y aún mucho más bendecidos en el más allá. Vivir de acuerdo a los requerimientos del Espíritu Santo es una experiencia maravillosa. Los invito a orar a nuestro querido Padre Celestial. Dios querido, te pido que en esta hora tú estés sensibilizando los corazones para que puedan entender esta palabra y no solamente entenderla, ponerla en práctica. Querido Padre, yo te ruego que estés dando poder a quienes pretenden obedecerte con esta verdad. Se sienten debilitados en sí mismos, sienten que es difícil, muy difícil, yo lo entiendo, pero yo sé que tú nos puedes dar ese maravilloso poder para poner en práctica estas cosas. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.